Entonces, perdone, continuando con sus observaciones, decía que entonces recoge precisamente estos elementos de la filosofía oriental. ¿Y cómo los incorpora usted a una visión contemporánea, digamos, por emplear una palabra a veces extremadamente simplista? Bueno, es que sucede que la crisis, actualmente estamos en una crisis muy grave. Muchos científicos muy respetados dicen que si las cosas no cambian, podría ser que para el año 2035 estuviéramos en una crisis que podría llevar a la desintegración de la sociedad humana. Esto, por supuesto, no lo podemos demostrar aquí, simplemente es una opinión de algunos científicos importantes. Pero hay elementos fuertes para afirmar, al menos para decir, como yo lo expresaba algunas veces aquí, que el ser humano es un animal en peligro de extinción. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y que ese proceso de autoextinción pareciera que se acelera todos los días. Exactamente. Tenemos aquí, por ejemplo, toda esta cantidad de huracanes. La incidencia de huracanes es cada vez mayor y esto definitivamente es el cambio climático, el calentamiento del Pacífico, hace que haya más calor que redistribuir, entonces el niño y la niña se hacen más pronunciados y todo esto incide en todos estos fenómenos climáticos. Pero estos fueron elementos, tenemos que se extinguen muchas especies cada minuto. Tenemos la destrucción de la capa de ozono, tenemos tantas variables que están interactuando, ¿verdad?, para hacer que nuestra existencia esté verdaderamente en peligro. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues por supuesto que el elemento social, el elemento de todas estas famosas divisiones de clases, oposiciones entre las clases, oposición del ser humano contra la naturaleza. Gregory Bateson, un importante pensador que nació en Inglaterra y luego se hizo estadounidense, él hablaba del propósito consciente en contra de la naturaleza. Esto depende de una conciencia nuestra que es fragmentaria. Bateson decía que cuando vemos un arco, no nos damos cuenta de que el arco es parte de un circuito. Entonces, si el arco nos molestaba, desarrollábamos armas para atacar el arco y de esta manera rompíamos el circuito del que el arco era parte y nosotros también. Entonces esto es mucho lo que hemos hecho con la tecnología y depende del desarrollo de esta sensación de separatividad, de sentirnos separados cada vez más de los seres humanos, del resto de los seres humanos y de la naturaleza, que es lo que hace que querramos también esclavizar a los otros seres humanos y dominar a la naturaleza. Sin embargo, ¿no piensa usted que existen formas sociales, mecanismos construidos a partir de, podemos decir, en parte de grandes intereses que establecen una estructura de globalidad que envuelve a la humanidad en su conjunto? La aparición de los nuevos grandes elementos sobre los que en alguna oportunidad escribiéramos, que componen esto que se denomina globalización, es una combinación de fuerzas, la aparición de las empresas transnacionales, la crisis ecológica sistémica global, la revolución científica y tecnológica, que tiene propietarios. Claro. Si no podemos decir estamos ante una revolución científica y tecnológica para beneficio de toda la humanidad, no, tiene dueños. Y incluso la revolución médica, con todos los grandes y formidables sistemas que se derivan del descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, es decir, la ingeniería genética, la biología molecular, todos estos elementos que deberían estar al servicio de la humanidad, y no, están al servicio de minorías privilegiadas que son las que controlan esa medicina de punta, por decirlo así. Bueno, estos componentes de este mundo que nos ha tocado vivir, a usted y a mí, a nosotros, no es un factor decisivo, condicionante de estos problemas que usted plantea. Por supuesto, es resultado y causa. O sea, es resultado porque en el proceso de sentirnos cada vez más separados, nos hemos opuesto más a los otros seres humanos y a la naturaleza. Y esto implica que ciertos grupos dominan a los demás y entonces hacen todo en función de sus propios intereses.
Pero también muchos de estos adelantos son determinados por este estado de fragmentación mental. Entonces, por ejemplo, desarrollamos ingeniería genética, pero estos productos, aparte de estar destinados a enriquecer cada vez más una pequeña fracción de la humanidad, que son los propietarios, por otra parte, también tienen un efecto por ejemplo, hubo experimentos con ratas a las cuales se les dio solamente soja genéticamente modificado. Soya, le dicen sí, aquí en Costa Rica. Okay. Soya transgénica. Sí, soya transgénica, y desarrollaron un índice de cáncer mucho mayor por porcentaje. Muchas veces, por ejemplo, hay empresas que desarrollan esta soya genéticamente modificada para que resista dosis mucho mayores de los plaguicidas que ellas mismas producen. Entonces, la cantidad de plaguicidas que viene en la soya que comemos es muchísimo mayor, porque la soya puede resistirlo, pero nosotros no estamos modificados genéticamente, por supuesto. Por otra parte, hay otros elementos que consisten, por ejemplo, en meterle un antimicótico a una papaya, digamos. Pero entonces nosotros, al comer la papaya, comemos el antimicótico y no sabemos ese antimicótico, ese fungicida, qué efecto va a tener en los seres humanos, porque a lo mejor fue sacado de un animal o quién sabe. Entonces estamos jugando a Frankenstein, o sea, somos el aprendiz de brujo, un poco como en la famosa balada de Goethe, ¿verdad? Que también está en fantasía de Walt Disney con el ratón Mickey. Y con la famosa música también, ¿verdad?, del mismo aprendiz de brujo, tan, creando fenómenos que después no podemos controlar. Exactamente. Esto que usted dice, creo que tiene una enorme trascendencia en las referencias humanas del mundo contemporáneo. ¿Cómo escapar de eso? Usted menciona la soya. En Costa Rica el 100% del aceite de soya y de la soya y del tofu que muchas personas de hábitos se dice pues que solo consumen vegetales, vegetarianos consumen, se hace con soya transgénica. En Costa Rica la soya viene de Argentina, toda soya transgénica. La soya viene de los Estados Unidos, toda soya transgénica. Y a veces no nos damos cuenta de eso que usted decía, que la inserción de un elemento en la cadena alimenticia o en la misma naturaleza, en la naturaleza toma a veces 100, 200, 300, 1000 años en producir determinados efectos. Hay una preparación del conjunto de la vida, de toda la biosfera, que se prepara para esos cambios que la naturaleza produce. Aquí los estamos introduciendo en minutos, en segundos, dentro de los eones que forman la vida del planeta. Los introducimos en minutos y después no queremos que eso tenga efecto. Bueno, hay que hablar de lo que podríamos hacer. Sí. Bueno, puesto que, en mi opinión, y en acuerdo con el pensamiento oriental, de alguna manera la base de todo es mental, o sea, con el desarrollo, como es un desarrollo degenerativo, podríamos decir que este desarrollo degenerativo es el incremento gradual de un error, y este error consiste en sentirnos separados de la totalidad del universo cuando en verdad somos parte de ella. Y esto implica una conciencia fragmentaria, un poco lo que explicábamos antes del arco y el circuito. Entonces yo pienso que solo podríamos curar el mundo curándonos a nosotros mismos, pero no limitándonos a curarnos a nosotros mismos y yéndonos a una montaña a meditar todo el resto de la vida sin participar en los cambios sociales. Yo pienso que tenemos que ir curándonos a nosotros mismos, mientras que simultáneamente trabajamos sobre la sociedad para tratar de transformarla. Si tratáramos de transformar la sociedad sin transformar nuestra percepción, estaríamos sujetos a una ley del efecto invertido que es propia de este error al que yo me refería, que se ha ido desarrollando, ¿verdad?, con el tiempo, que tiene que ver con lo que yo decía del arco y el circuito. Tiene que ver, hay muchos ejemplos de esto, una gente que se está ahogando, si se deja hundir, flota,
pero a veces cuando trata de luchar para no hundirse, entonces se hunde más rápido. Alguien que cae en una arena movediza, lo mismo, ¿verdad? O sea, pareciera que la mentalidad está poseída por el error, está sujeta a una ley del efecto invertido, y la única manera como podemos de verdad hacer algo positivo por la sociedad es si superamos esto nosotros mismos, superamos esta fragmentación que impide que cuando captemos un arco nos demos cuenta de que el arco es parte del circuito, de que todas las variables del universo están en interdependencia con todas las demás, que si actuamos sobre una, hay un efecto boomerang, ¿verdad? Lanzamos el boomerang contra algo, pero el boomerang se devuelve y nos golpea por detrás. Entonces, superar esto de alguna manera implica superar este estado de fragmentación mental. Y esto implica, es esta misma fragmentación la que hace que unos seres humanos quieran dominar y explotar a otros a nivel económico, o que quieran también dominarlos a nivel político, en vez de, por ejemplo, usar la política como un arma para superar más bien este tipo de cosas. Entonces yo pienso que si lográramos de alguna manera transformar nuestra mente, y a medida que vamos transformando nuestra mente, incidiéramos también, tuviéramos una actitud de intento de modificar la sociedad a nivel social y político, ¿verdad? Podríamos tener una incidencia verdadera sobre... De esto vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Creo que es el centro fundamental para encontrar una respuesta a los dramas de nuestro tiempo. Muy bien. Conversamos con el doctor Elías Capriles, profesor de Filosofía Oriental y de Pensamiento Oriental en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Ya regresamos.